Hola, bienvenidos a otro video de piezas de ajedrez. En esta ocasión vamos a ver un juego fabricado por Chess Bazaar, Smoky Staunton, popularmente conocido como Staunton americano o American Staunton. Más adelante en el video les voy a comentar acerca de las opciones de dónde se puede comprar este juego. Bien, vamos a ver en detalle las piezas. Vamos a empezar como es de costumbre con el rey, la pieza más importante del ajedrez. Y en este modelo, el Staunton americano, o el Smoky Staunton como se llama en Chess Bazaar, el rey es una pieza muy común, con la única diferencia de ser robusta, ¿sí? Si la comparamos con otras piezas, con otros reyes Staunton, vemos que tiene una base mucho más alta y un cuerpo mucho más espeso, más ancho. ¿Bien? Esta pieza es muy difícil de voltear. Obviamente, además de tener peso agregado, la forma le da estabilidad. Podemos ver en detalle la corona. No es muy ornamental, pero sirve como para distinguirlo de otras piezas, como la reina, por ejemplo. Bien, vemos tres collares y la base que mencionábamos, que es bastante ancha, y no es como en otros juegos donde la base se cierra antes de llegar al cuerpo para hacer algo más esbelto, sino no tiene problemas en seguir siendo gruesa. Por el tamaño de la base, el tamaño de cada casillero recomendado para este juego es de 5 centímetros y medio. De todas formas, en la sección de medidas y pesos van a estar todos los datos exactos. Bien, en este rey se puede apreciar la madera, ¿sí? En particular este juego de Chess Bazaar vino con las negras en madera palo rosa o rosewood, pero también se ofrecía en modelo ebanizado, que sería, usan boj, pero le hacen un tratamiento que básicamente es pintarlo de negro para que parezcan ébano, por eso el nombre ebanizado. Y también venían de palo rosa dorado o shisham, que es una madera más clara. En otros videos con otros juegos he mostrado juegos de esa madera. Bien, esto se puede elegir la madera, ¿sí? Con un poco más de valor, ¿sí? Creo alrededor de $10 más, para tener esta madera que es algo más fina, más oscura, y le da un toque de mayor calidad. Bien, vamos a seguir describiendo esto. Vamos con la reina ahora. La reina, en comparación con el rey, tiene muy baja estatura o mucha menor estatura. No son comparables. Está muy bien, sigue la tradición del primer diseño Staunton, donde la reina era una pieza mucho más baja que el rey. Sabemos que hay otros juegos hoy en día en los cuales la altura de la reina o de la dama es muy similar a la del rey, a excepción de la cruz de la corona. Bueno, características especiales de esta reina que podemos mencionar es que la corona tiene la bola de arriba es mucho más alta que en otras donde se podría ver que va más por debajo. Pero más allá de eso, tiene el mismo diseño de la base que el rey. Esta pieza tampoco es fácil de voltear. En este caso, obviamente,
todos los juegos de Chess Bazaar vienen con peso agregado con plomo, con lo cual en tema de estabilidad estas piezas no fallan. Ahora vamos a ir a una de las piezas características de este juego, Smoky Staunton o Staunton americano. Una de las características que lo hacen particular es el alfil. ¿Qué tiene especial el alfil? Bueno, la mitra o toda la parte de arriba del alfil es algo distintivo de este juego. En general, o sea, si por ejemplo lo comparamos con el modelo Margate de House of Staunton, el alfil es ovalado o redondo, y en este caso vemos esa curva que se produce hacia el centro. Y la otra diferencia es que en vez de usar una bolita, una pelotita en el tope, se usa como un tope ovalado. Bien, que le da una distinción. Seguramente es muy fácil de distinguir al lado de los peones. Recuerden que una de las normas, digamos, que se usa para probar o para aceptar juegos en competición es que el alfil y el peón sean distinguibles a primera vista. En este caso eso pasa totalmente. Ahí podemos poner una pieza al lado de la otra para comparar lo que es el alfil del Staunton americano con otros alfiles. Bien. Con lo cual, una de las piezas que identifican este juego es el alfil y la forma de la mitra y el tope, ¿sí? Quizás puedan ver que la versión de House of Staunton no tiene el alfil con esta característica, pero de todas maneras tiene el caballo y la torre con el mismo diseño. Bueno, otra de las piezas características justamente del Staunton americano es el caballo, que tiene un tallado notorio en el rostro, con un tallado salvaje. De hecho, la versión de House of Staunton se llama el caballero salvaje o caballo salvaje, porque parece como que tuviera la cara o el esqueleto tallado. Bien. Esto es característico no solo por eso, sino porque es un caballo algo robusto dentro de los caballos de ajedrez. Comparándolo con el caballo del modelo Margate de House of Staunton, vemos que este caballo es mucho más ancho, tiene más cuerpo, algo similares los tallados, pero de todas maneras se puede ver la diferencia, ¿no? Es como mucho más cuadrado el Staunton americano, y con un tallado que está muy bueno, es agradable, le da actitud al caballo. Y es una de las piezas, como les decía antes, características de este juego. O sea, si ustedes compran cualquiera de los modelos de Staunton americano, el caballo con esta cara no puede faltar. Por último, las torres varían de juego en juego. En este caso, la alternativa de Chess Bazaar tiene torres con almenas muy altas, ¿sí? Llegan desde el tope hasta la base de la terraza. Hay otras versiones que se venden donde la torre tiene almenas mucho más cortas y una terraza mucho más, con menos pared, digamos, con menos muro. Bien. Pero la versión de Chess Bazaar, si la encargan, va a ser así. Bien, podemos ver que tiene 6 almenas. Y pueden ver que por el cuerpo de la torre
puede resistir bastante las inclinaciones, no se va a caer. Hablando de lo mismo, el caballo es un tanto menos estable, pero sigue siendo una pieza firme, y el alfil por su altura y la forma también. Bien. Al cual, eso de las piezas que se voltean es muy difícil que pase en este juego. Bien, por último, vamos a los peones. Los peones de este diseño, en general, entre distintas marcas, siguen más o menos el mismo lineamiento, con un collar redondeado, una base ancha y alta, un cuerpo cortito, bueno, la clásica bola en el tope de la pieza, y una estatura muy baja al lado del resto del juego. Bien, si hacemos un paneo se puede ver. Obviamente la torre tiene una estatura, bueno, un poquito más alta, solo porque en la escala del juego Staunton, la torre sería la pieza más baja, a excepción del peón, claro. Pero vemos que, comparado con otras piezas, el peón parece diminuto. Bien, obviamente esto tiene una ventaja, ya que estas piezas, como son plomadas y el peón es tan bajo, es muy estable y es muy difícil que caiga. Bien. Gracias por haber visto este video. ¿Qué les pareció esta review del Smokey o American Staunton? No olviden suscribirse al canal si les interesa ver más diseño de ajedrez. Abajo en la descripción van a encontrar links a los sites de los distintos fabricantes y vendedores alrededor del mundo que ofrecen este juego. Principalmente Chess Bazaar, que ofrece free shipping, y Wholesale Chess, que ofrece una muy buena versión del Staunton americano. Como es costumbre y como excusa para mostrar el tablero completo con estas piezas, les dejo un problema de Polvenko, donde blancas dan mate en 2 jugadas. Pueden darle pausa al video si necesitan tomarse un tiempo para resolverlo, o ver el link a la solución en la descripción. Espero hayan podido resolver el problema. Si quieren seguir viendo videos de ajedrez, les dejo aquí 2 links con videos del canal y el botón para suscribirse si todavía no lo hicieron. Hasta la próxima.